Bueno, muy buenas tardes nuevamente a este ciclo de conferencias. Agradecemos a todos los participantes el poder estar dentro de lo que es el Zoom y la plataforma Facebook Live. Bueno, vamos a continuar con los webinars. Este es el último del día. Y bueno, en esta oportunidad vamos a dar paso al área sanitaria. En esta oportunidad nos va a acompañar el ingeniero Nelson Ramiro Ugarte Gamboa, un muy reconocido ingeniero, con el tema de abastecimiento de agua potable. Bueno, ingeniero, bienvenido a este ciclo de conferencias y puede dar paso a su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como ya me presentó, ¿no? Soy ingeniero civil, soy consultor externo, ¿no? Hago trabajos ya sea con los municipios, entidades privadas, ministerios y tanto con entidades financiadoras. Bueno, para que un poco me conozcan, tengo posgrados en lo que es la parte hidráulica sanitaria, en gestión ambiental, en gerencia en la construcción y bueno, en la actualidad hago cursos también, ¿no? Pero bueno, ya ahora para comenzar, ¿no? Se llama el tema abastecimiento de agua potable. Para iniciar, voy a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es el abastecimiento de agua potable. Un poco de historia haremos, ¿no? Los primeros inventos de este ámbito son muy antiguos y anónimos. Las civilizaciones del Valle de Indo y fundamentalmente la de Mohenjo-Daro, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo, se ocupó de abrir pozos, ¿no? Sin duda, bueno, son los más antiguos que se conocen en la actualidad, ¿no? Y de asegurar su higiene cubriendo sus paredes con ladrillo. Bueno, es entonces ya ellos, digamos, ya tenían indicios, digamos, lo que era la salubridad, ¿no? Después, 2 milenios más tarde, los griegos instalaron redes de distribución de agua, tanto en albañería y tierra cocida. Los griegos fueron los primeros en construir acueductos y los romanos pusieron más empeño, ya que, bueno, los romanos, como es la historia, ¿no? Tenían grandes ciudades, ¿no? Entonces tenían que llevar extensos ductos de agua a las ciudades que estaban floreciendo en ese entonces, ¿no? Un acueducto conducía el agua desde una altura de 360 metros, ¿no? Un depósito de distribución. Y desde allí se conducía a través de una red de canales de tierra ya cocido. Bueno, esos canales de tierra cocido era para que no arrastre sedimentos, ¿no? Para que sea más compacto, ¿no? Como sabemos que los romanos son los que, bueno, han iniciado lo que es los morteros, ¿no? Y esos conducían hacia fuentes públicas, aljibes y hasta sus casas privadas. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un acueducto romano, ¿no? Que es muy conocido, y también otro acueducto, ¿no? Que es el Pont du Gard de Francia. La importancia del agua para la vida. El agua es un componente mayoritario en los seres vivos en la Tierra. El agua es un disolvente biológico, proporciona un medio para reacciones químicas de la vida. O sea, nuestro organismo necesita todos esos procesos, ¿no? Según la ONU, cada día mueren 6.000 niños por enfermedades provocadas por el consumo de agua en mal estado. Programas como las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que el año 2027, de que ya estamos muy cerca, ¿no? Aproximadamente un tercio de los habitantes del mundo sufrirá de escasez del agua seria. Como sabemos, ¿no? Nosotros, con el cambio climático, por el calentamiento global, estamos sufriendo ya esas sequías que existen, ¿no? La escasez y la mala calidad del agua ponen en peligro la salud, el bienestar social y económico, la seguridad alimentaria y la diversidad biológica. El agua para consumo, higiene personal y llevar utensilios debe ser potable, elevada esa cifra a 70 litros día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos casi 70 litros día, ¿no? Ya sea por la higiene personal o para lavar utensilios, ¿no? Y demás enseres, ¿no? El 2.8% del planeta
el agua es dulce, ¿no? Y de esta, el 1% es directamente aprovechada por la humanidad, ya sea en aguas subterráneas, en ríos o lagos. Distribución global del agua. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo está distribuido el agua en la Tierra. Como podemos observar, el 97% del agua es salada, que está en los océanos, y el 3% es dulce. Y de ese 3% del agua que tenemos, el 68% aproximadamente está en los glaciales y hielo, ¿no? El agua subterránea está el 30% y el 0.9% es el agua dulce, ¿no? Un 1%, como podemos ver. De ese porcentaje, 87% está en lagos, el 11% en pantanos y el 2% en ríos, ¿no? Como podemos ver. Principales enfermedades relacionadas con el agua. Las principales son las transmitidas por el agua, ¿no? Causadas por la ingestión de un agua contaminada por desechos humanos, animales o químicos. Por ejemplo, tifoidea, cólera, diarrea. Como podemos ver en el... Buenas tardes, Inge. Perdón que lo corte. Sí. Se le escucha bajito, Inge. No sé si podría acercarse un poquito más al micrófono. Lo escuchamos bajito, Inge. Ya, está bien, está bien. Ahora, ¿cómo me escuchan? Oh, ahora se escucha mejor. Gracias, Inge. Va a Ya, disculpar que no haya no, no, cortado. no, está bien, está bien, está bien. Ya. Bueno, principales enfermedades relacionadas con el agua, transmitidas por el agua, causada por la ingestión del agua contaminada por desechos humanos, animales, químicos, por ejemplo, ¿no? La tifoidea, cólera. Bueno, aquí como podemos observar en el gráfico, es el ciclo, ¿no? De la persona cómo puede infectarse, ya sea por patógenos con excretas, o sea, lo que es las aguas residuales, ¿no? Fuente de agua contaminada, eso es cuando por decir, generalmente en las áreas rurales se ve lo que es en el trópico o en el oriente, ¿no? Tienen su pozo de agua a un ladito y otro ladito está su pozo ciego, ¿no? Entonces ahí se contaminan lo que es las aguas subterráneas, ¿no? Y el consumo de agua sin tratar, entonces ellos sacan del pozo y vuelven otra vez a consumir, ¿no? Y ahí es donde desinfecta. Es un ciclo esto para que se contamine o se enferme la persona. Como podemos observar en el otro gráfico, aquí se ve, ¿no? El agua que no está apta. Bueno, esa agua, el agua saca de la laguna, ¿no? Y acá están haciendo en el aire libre. Generalmente esto es en las áreas rurales, ¿no? Algunos, no 100% tienen fosas sépticas, ¿no? O pozos ciegos, como se dice, ¿no? Y también la basura, ¿no? Cuando no queman o no depositan bien, ¿no? Entonces son los medios para transmitir. De ahí las manos sucias no se lavan y, bueno, ahí se enferma ya la persona, ¿no? Igual los alimentos se contaminan. Relación con la higiene y el aseo personal, causadas por contacto directo, lo que dijimos, ¿no? Entre las heces y la boca, por ejemplo, ¿no? Disentería es lo que produce, ¿no? Amibiasis, disentería baciliar y gastroenteritis. Causada por el agua de aseo, infecciones de la piel y de los ojos, ¿no? Úlceras bacterianas, la sarna. Desarrolladas en el agua. El origen es por un patógeno que se encuentra en el agua o en un huésped intermedio, ¿no? Las infecciones ocurren por penetración en la piel o por la ingestión. Por ejemplo, el gusano de Guinea, Stichiomasis, de la contiasis, ¿no? Y otros más que hay. Infecciones a través de vectores. Bueno, estas son las que más hay en nuestro país, ¿no? Son propagadas por insectos que se multiplican o se alimentan cerca del agua. Por ejemplo, la fiebre amarilla, dengue, zika, paludismo, ¿no? Chikungunya, que está ahorita en el trópico, ¿no? De nuestro departamento, igual en Santa Cruz, ¿no? El agua para vivir. El 65% del peso del cuerpo humano está constituido por agua. El agua es el que transporta el oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos. También retiran los residuos desechos del cuerpo.
el organismo humano necesita 3 litros de agua diariamente. Bueno, esos 3 litros ya sea, ¿no? Ya sea en los alimentos, ¿no? Tomando refrescos y demás, ¿no? El ingreso del agua se realiza a través de bebidas, alimentos, inhalación, varía según las condiciones climáticas, humedad relativa. O sea, se refiere a esto, es distinto, digamos, estar en Santa Cruz, digamos, en el oriente. Uno le da más sed, ¿no? Consume más agua que uno que está en La Paz, ¿no? Y ahí no consume tanto, ¿no? A eso se refiere. Los egresos de agua se realizan o sea, se refiere lo que nuestro cuerpo está botando, ¿no? Por la orina, la transpiración, la exhalación y la defecación. Sistemas de agua potable. Los sistemas de agua potable están compuestos, ¿no? Básicamente, captación, red de conducción, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua. Como podemos ver en el gráfico, tenemos, ¿no? Ahí el río, tenemos ahí la conducción, un desalenador y a la planta de tratamiento, ¿no? Cisterna, bueno, se bombea y se eleva el agua a un reservorio. Luego, lo que han visto también un poquito es del se va a la equipo que se distribución, necesitaría. a la red de distribución, ¿no? También puede ser por manantial, ¿no? Se tiene el manantial o la vertiente o futuri, como dicen, ¿no? En el campo. Esta igual se captura y, bueno, si hay mucha pendiente se pone válvulas reductoras de presión o tanques de presión. Al tanque de almacenamiento igual se va a la red de distribución, ¿no? A la conexión domiciliaria. O también puede ser por pozos, ¿no? Como vemos hay el pozo 1, pozo 2, con sus líneas de impulsión, las cuales alimentan a un tanque de almacenamiento y para posteriormente su distribución. O también podría ser, ya sea por galerías filtrantes, ¿no? Del subsuelo sacando. Por líneas de conducción igualmente, ¿no? Y para llegar a la red de distribución. Bueno, es un esquema, por lo general, que se realiza en todos los sistemas de agua potable. Estudios preliminares. Para realizar estudios preliminares, primeramente tienes que saber las normas técnicas. Para sistemas de agua potable, la norma boliviana, la NB 689, es la que está en nuestro país vigente, ¿no? De las cuales las normas que vemos en la pantalla, ¿no? Son complementarias a la norma 689 de agua potable. Por ejemplo, la NB 213, tuberías plásticas, tubos policarbonato de vinilo, PVC, no plásticos para conducción de agua potable. Esta es una normativa para tuberías plásticas. La NB 495, agua potable, definiciones y terminologías. Esta norma es para ver todas las definiciones que se tenga en las redes, ¿no? Ya sea en las cámaras, demás. La NB 496 de agua potable es muestreo. Este es importante, porque con esto nos enseña cómo podemos sacar muestras de las fuentes de agua. Nos enseña cómo es. La NB 512, agua potable, requisitos. Bueno, esta norma se refiere a qué requisitos tenemos que contemplar para que sea agua potable. Se hace, bueno, están aquí lo que es los análisis físico-químicos y bacteriológicos, ¿no? Y tanto igual de lo que es de la parte de sólidos o metales pesados, demás, ¿no? La NB 513 a la NB 539 de agua potable, determinación de diferentes parámetros químicos. Bueno, acá es, ¿no? Lo que un poco les adelantaba, ahí está el plomo, bueno, cómo se tiene que realizar, ¿no? Todos esos análisis. La NB 645, tuberías de hielo, dúcter, acoples, accesorios para líneas de tuberías de presión. Igual acá nos está igual definiendo, ¿no? Cómo debe estar esas tuberías. La NB 646, plásticos, ¿no? Tubería de polietileno, especificaciones por diámetro interior, ¿no? Igual es lo mismo es esto, ¿no? Y bueno, acá, estas son las principales, ¿no? Y la NB 563 a la NB 765 son las válvulas. Determina de diferentes válvulas parámetros. Aquí está determinado lo que es las válvulas cortinas, las válvulas globo o demás que vamos a ver más adelante. Estudios de la población. Bueno, para
realizar nuestros estudios, ¿no? Nuestro sistema, necesitamos saber un poco de la población. El crecimiento demográfico de las poblaciones se debe seguir los siguientes factores, ¿no? Bueno, en nuestro país es la INE la encargada, ¿no? De cada lugar que está. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y migraciones, ¿no? Con eso se saca la tasa de crecimiento vegetativo y, bueno, la tasa de crecimiento poblacional que nos interesa a nosotros. El crecimiento de la población está íntimamente ligado al tamaño del proyecto y, por tanto, al periodo de diseño. Debido a factores imprevisibles, una población no puede ser extrapolada con seguridad a más de 20 años. O sea, cada zona tiene un distinto crecimiento. Hay unas zonas que tienen crecimiento, tienen una tasa de crecimiento negativa, otras tienen una tasa de crecimiento bien baja, digamos, ¿no? Para una determinada proyección de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional representa la velocidad de aumento o disminuye de la población por año en una determinada periodo debido al aumento natural o a la migración neta. Como les dije hace rato, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que es Cochabamba, Alalay, un municipio, ¿no? Bien deprimente, bien pobre, tiene una tasa de crecimiento negativa. Y yéndonos, digamos, hacia el lado en Santa Cruz, es donde los municipios de población tienen crecimientos de 2% mayores, ¿no? Entonces se refiere, ¿no? Hay que saber con criterio qué tasa de crecimiento tenemos que apoyarnos para hacer nuestra proyección. Los métodos para proyectar la población dependen de la experiencia del diseñista y del conocimiento que se tenga acerca de las condiciones socioeconómicas y características de salud de la población. Bueno, a esto se refiere, como les decía, digamos, en Alalay, ¿no? La tasa de crecimiento es negativa. Si nosotros presentamos con una tasa negativa, no nos van a financiar, digamos, porque casi todos los proyectos van al FPS, van al ministerio o a la gobernación. Entonces ahí tenemos que tener ya un poco de criterio y, como dice la experiencia del diseñista, ¿no? Tomar, si no es del municipio, tomar de la provincia, tomar del departamento, ¿no? Pero conociendo cómo esa población se mueve, ¿no? A eso es lo que se refiere. Bueno, siguiendo. Para el cálculo de la población, bueno, como muchos de ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Hay 4 métodos, ¿no? Es el aritmético, geométrico, exponencial y la curva logística, ¿no? Bueno, como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el aritmético, ¿no? Tienes que tener la población futura en habitantes, ¿no? Tenemos que tener el PO, población inicial en habitantes. La I, índice de crecimiento de población anual en porcentaje. Esto es lo que nos da la INE o ver a criterio, ¿no? Número de años de estudio, periodo de diseño es la T. L, bueno, el L es para la curva logística, ¿no? Es valor de saturación de la población, M, coeficientes y A coeficientes, ¿no? Aquí podemos observar, bueno, la curva logística es lo que la norma 689 nos proporciona, ¿no? Para determinar con qué población podemos trabajar. Puede ser aritmético, geométrico, exponencial o curva logística. Bueno, esto ya es criterio del que está diseñando, ¿no? Pues se puede tomar cualquiera de las poblaciones. Parámetros básicos de diseño. Bueno, estos son los parámetros básicos de diseño, ¿no? En poblaciones, ¿no? Aquí como tenemos desde la normativa. Hasta 5,000 habitantes podemos utilizar la aritmética, ¿no? De 5,000, 1 a 20,000, de 20,000, 1 hasta 100,000, ya no se puede, ¿no? Aquí tenemos marcadas, ¿no? La geométrica, como se dan cuenta, podemos utilizar en todas las distintas poblaciones, hasta mayores a 100,000 habitantes, ¿no? La exponencial también, ¿no? Se puede, pero en exponencial dice aquí optativo, ¿no? O sea, se puede, tiene recomendaciones, ¿no? Sujeta a justificaciones, digamos, ¿no? Y la curva logística que solamente se utiliza en poblaciones mayores a 100,000 habitantes. Bueno, seguimos en los parámetros básicos de diseño, ¿no? Acá tenemos respecto a la dotación media diaria.
Esto también es de la normativa. Bueno, está dividido en 3 zonas, ¿no? La zona de altiplano, valles y llanos. En cada zona, bueno, esto es lo que hasta 500 habitantes, 30, 70 litros habitantes día es lo que se tiene, ¿no? Después de, se tiene lo que es 501 a 2000, 2001 a 5000, 5001 a 20000, 20000, 1 a 100,000 y mayor a 100,000. Tenemos las distintas dotaciones de agua. En este primer grupo que tenemos de 20001 hasta 5000, tenemos que justificar a través de un diseño, de un estudio social, que se refiere que tenemos que ir a hacer un censo y ver esta población realmente, cuántas niños, o sea, hacer un estudio bien detallado del censo. Todo lo que es a partir de 5000 habitantes, hay que hacer un estudio socioeconómico. Este estudio socioeconómico ya es más profundo, ¿no? Porque hay que ver allá de la población, sus ingresos, toda la parte de lo que es los usos que tiene, ¿no? Demás todo. Después, dentro de los parámetros, tenemos el periodo de diseño. Bueno, acá igual de la normativa nos dice, ¿no? Poblaciones menores a 20,000 habitantes. Obra de captación entre 10 y 20 años. Aducción 20 años, pozos profundos 10, estaciones de bombeo 20, plantas de tratamiento entre 15 y 20, tanques de almacenamiento 20, redes de distribución 20, ¿no? También hay para poblaciones mayores a 20,000 habitantes, ¿no? Que está 30 y así sobre los 30, ¿no? Por lo general, digamos, cuando se hace un proyecto y se presenta a entidades públicas financiadoras, piden 20 años, digamos, un sistema de agua potable. Bueno, también tenemos aquí lo que es los equipos eléctricos, ¿no? Lo que es, si es que existen motores, digamos, ¿no? Y bueno, aquí dice, ¿no? El periodo de diseño podrá ser mayor o menor a los valores especificados en la tabla, siempre que el ingeniero proyectista lo justifique. ¿Qué quiere decir? Que si elegimos nosotros una población, tenemos que justificar por qué estamos utilizando, ¿no? Topografía. Bueno, vamos a, en forma superficial se va a ver esto, digamos, porque ya han llevado en el anterior disertante, ¿no? Bueno, la topografía, ¿no? La topografía para proyectos de agua potable se debe recabar información básica de instituciones públicas, ¿no? Y privadas, municipios, gobernaciones y otras instituciones como Instituto Geográfico Militar, ¿no? El IGM, para hacer planimetrías, nivelaciones, ¿no? Fotos aéreas, cartas geográficas, planos reguladores, catastrales, ¿no? Imágenes satelitales. Bueno, y toda la información necesaria para interpretar y desarrollar los trabajos topográficos, ¿no? Todo levantamiento topográfico para el diseño debe estar referenciado en bancos en benchmark, ¿no? Deberán construirse dados de hormigón mojones en los puntos principales de la poligonal base, ¿no? Se tiene especificado esto, ¿no? Generalmente en las especificaciones técnicas hay, ¿no? Dependiendo para dónde estamos haciendo. Las nivelaciones en las poligonales deberán ser destacadas cada 20 metros en terrenos planos y cada 10 metros en curvas, ¿no? En terrenos con pendiente abrupta. Planimetría, ¿no? Bueno, la planimetría se puede definir a una o más poligonales primarias cesadas, ¿no? De acuerdo a la extensión del área del proyecto. 2 puntos geodésicos como mínimo, ¿no? De partida, con puntos de coordenadas absolutas conocidas a través de GPS, ¿no? El enlace o la liga de los puntos geodésicos deben realizarse por alguno de los métodos de medición angulares, horizontales o mejorar la precisión de los mismos. Bueno, es la planimetría, ¿no? Luego también hay que hacer la altimetría y taquimetría, ¿no? Bueno, la altimetría se puede definir que son diferencias de elevaciones de los puntos sobre superficies terrestres, ¿no? Proyectadas sobre un plano vertical y referida a un plano de comparación cualquiera. Y la taquimetría, que se emplea, ¿no? Para levantar los puntos de manera tal que sirvan para obtener la mejor representación de los detalles necesarios para la elaboración de los proyectos. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La precisión requerida para los levantamientos. Es hora angulares en minuto, es hora longitudinal en poligonales abiertas, cerradas, ¿no? Bueno, que tenemos, ¿no? Es para saber cómo se debe corregir cuando tenemos una poligonal.
Bueno, dentro del estudio de estudios preliminares seguimos, ¿no? La parte socioeconómica, ¿no? Se debe levantar datos socioeconómicos, como les dije, ¿no? El tipo de vivienda, hábitos de higiene, uso que se les da al agua, precio que se paga actualmente, tipo de industrias que hay en el medio. Bueno, estos son, si se dan cuenta, estos son cuando son poblaciones ya mayores, ¿no? Como dijimos, ya ciudades ya más de 20.000, ¿no? Para cubrir las tarifas se debe hacer un sondeo de la disposición a pagar por el agua en caso de que el usuario tuviera un servicio continuo y de buena calidad. Saber los ingresos económicos familiares de la población es un buen índice, pues, para servirle de agua potable al alcantarillado. Se puede destinar hasta un tope de 10% del mismo para aceptar el pago de estos servicios. Bueno, esto se dan cuenta, ¿no? Cuando se hacen áreas rurales, por ejemplo, cuando se hace el estudio socioeconómico, el costo del agua que se tiene no tiene que sobrepasar el 10% que tiene del per cápita de ingreso que se tiene en áreas rurales, ¿no? Eso es bien. Bueno, el estudio social, ¿no? Para poblaciones muy pequeñas, dispersas. Se realiza aquí encuestas, ¿no? Levantamientos sociales, demás cosas. Bueno, acá tenemos, ¿no? En el dibujo cómo se está haciendo una reunión para definir cómo se va a encarar lo que es el sistema de agua. Fuentes de agua. Bueno, en las fuentes de agua, ¿no? Para un buen diseño de un sistema de agua potable se debe elegir una fuente de agua que tenga buena calidad, que produzca cantidad necesaria para abastecer a la población que se va a beneficiar, ¿no? Esto es muy importante, porque generalmente cuando se visita en el campo, por así le digo, en Tacupaya, en una experiencia, digamos, ¿no? Generalmente los caudales son de 1 litro segundo, 0,5, menos de 0,5 litros, ¿no? Y la gente toma el agua de ahí. Pero la entidad financiadora no entiende a veces eso y el proyecto es inviable. Pero esas personas, digamos, ahí consumen esa agua, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber bastante cantidad de agua, ¿no? Entonces, ahí, digamos, había que un poco justificar más, digamos, ¿no? Y tratar de que entienda el financiador que realmente esas personas o esa comunidad requiere esa agua. El proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera y el agua presente en la Tierra se llama ciclo hidrológico. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? De cómo es el ciclo hidrológico, ¿no? La condensación, el escurrimiento por los ríos, a los lagos va, infiltración, también existe percolación, ¿no? Infiltraciones más profundas. Existe el flujo subterráneo, ¿no? Que va por las napas del subsuelo y flujo superficial, ¿no? Escurrimiento, que todos los ríos y demás quebradas, riachuelos llegan al océano y estos se evaporan y también, bueno, las plantas transpiran, ¿no? Y aportan también a la atmósfera y esto es otra descondensa, ¿no? Ese es el ciclo, ¿no? Básico que conocemos todos. Fuentes de aguas. Es el lugar de donde se abastece el agua a nuestro sistema de agua potable. Generalmente hay aguas, bueno, se dividen en dos, ¿no? Aguas superficiales y aguas subterráneas. Las aguas superficiales pueden ser atajados, tomas tirolesas, bueno, también represas, ¿no? Aquí estamos nombrando algunas, digamos. Y aguas subterráneas, ¿no? Vertientes, manantiales o futuris, como dicen en el campo, ¿no? Galerías filtrantes y pozos. Bueno, las aguas superficiales, ¿no? Es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la tierra que está escurriendo, ¿no? Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra forman ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas, humedales y otras similares, ¿no? Sean naturales o artificiales. Bueno, vamos a ver primero de los atajados. Bueno, los atajados no son estanques excavados de tierra, como observamos aquí en el dibujo, ¿no? Son estanques de tierra que almacenan el agua pluvial o de otras fuentes, ¿no? Se utiliza en áreas áridas y semiáridas. Lo que ven en la fotografía, por ejemplo, es de Totora. Esto en el año 2010 hicieron 50 atajados con el ministerio. Como pueden observar, aquí se tiene
lo que es el ingreso del agua. Aquí tenemos lo que es el desbose y aquí tenemos lo que es la salida del agua, ¿no? Estos atajados también pueden ser con geomembranas, ¿no? Dependiendo, digamos, al proyecto que sea presentando, ya sea al ministerio, ¿no? O a la gobernación. Este proyecto se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Para este tipo de atajados hay que evitar construir de poca profundidad y con espejos de aguas extensos, ¿no? Para evitar la pérdida de evaporación. Como estas zonas son áridas, son secas, no tenemos que hacer los atajados bien extensos, ¿no? Generalmente son de 2.000 cubos, 5.000 cubos ya son más grandes, ¿no? Eso, por ejemplo, si hizo en Arani, digamos, en Arani se hizo. Pero generalmente son de 2.000, 1.500 cubos más o menos. Y tiene que tener requisitos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice de 4 hasta 15% y no mayor a 15%. ¿A qué se refiere? Como aquí tenemos, ¿no? Generalmente estas zonas son accidentadas, que tiene bastante relieve. Si nosotros hacemos mayor a 15% la pendiente, el talud que está hacia aguas abajo, digamos, va a crecer y se va a volver inestable, porque estos taludes generalmente son de 2 metros, exagerando, hasta ahí llega, digamos, ¿no? A eso se refiere. Tomas tirolesas. Bueno, ese es otro tipo de tomas, ¿no? Ese tipo de tomas ofrece unas ventajas, ¿no? La mejor magnitud de las obras civiles ofrece mejor obstáculos al escurrimiento. Se construye en el lecho del río y está protegida por una rejilla para que no pasen sedimentos gruesos y a la estructura de la toma. Como podemos ver, ¿no? Acá, bueno, tenemos una SUD y con su toma, ¿no? Respectiva, que solamente se capta lo necesario para la población que requiere, ¿no? El propósito de la toma es poder evacuar los caudales de crecida, capaz de captar al caudal de diseño, captar agua que no se contamine, lavar hidráulicamente la carga sedimentaria. En el diseño de la toma tirolesa es necesario considerar los siguientes criterios. Esta obra se adecua a ríos de montaña, ¿no? Para causas están en avenidas de corta duración, llevan grandes cantidades de piedras y causas tienen sedimentos finos y aguas relativamente limpias en épocas de estiaje. Bueno, aquí tenemos cómo está compuesta una toma, ¿no? El vertedero, como hemos visto, ¿no? La rejilla y este es el vertedero, ¿no? La tubería y que va hacia una cámara y de esto va directamente ya para la planta de tratamiento o al sedimentador, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, son deflectores para que no se lo lleve una crecida de río la infraestructura de la toma. Aguas subterráneas. Son afloramientos naturales de agua provenientes de acuíferos subterráneos, ¿no? Las vertientes. El afloramiento se produce cuando el acuífero intercepta una depresión de terreno, fractura, grietas o cambios litológicos emergidos por una o más venas, según las características de cada tipo de acuífero. El caudal de la vertiente puede variar entre el periodo de lluvias y del estiaje. Acá, como podemos observar en el primero gráfico, esto es en Totora, por ejemplo, es cerca al Parque Casasco. Hay bastante vegetación, esa es una vertiente bofedal, ¿no? De ladera. Como se ve, bueno, aquí es roca, ¿no? Y está aflorando bastante agua. Acá a la mano derecha tenemos una fotografía, ¿no? Donde se ve ahí donde hay roca, ¿no? Y bueno, acá se tiene la vertiente. Esto es en Alalay, por ejemplo. Esto es en Quehuiña, una comunidad quehuiña que se hizo un sistema. Acá, como se puede ver, como dicen, ¿no? Aquí, como dicen, afloramiento, ¿no? De rocoso hay discontinuidades, ¿no? Depresiones, entonces el agua sale de esa manera. Componentes de una obra de toma lateral. Aquí podemos observar cómo podemos, la obra de toma lateral, ya colocar una cámara, ¿no? Para llevar ya lo que es a la distribución. Bueno, aquí tienes hay que hacer una zanja de coronación, hay que zampear, esto se llama sello sanitario, ¿no? Hay que hacer un sello sanitario, hay que colocar grava bien graduada para no contaminar, ¿no?
Generalmente cuando se hurga las vertientes o los futuris, hay que tratar de no hurgar tanto. Hay que limpiarlo encimita, porque a veces, ¿no? Una anécdota en Morochata, por ejemplo, se lo ha sacado toda la parte de la vegetación, piedras, todo, y se ha ido, ya no había agua. Chaita, el ingeniero de la alcaldía que ha pasado, ya no había agua. Y bueno, ahí no hay que hurgar tanto, nos dicen, ¿no? Por eso generalmente hay que limpiar la vegetación y poner lo que es la parte de la gravas, ¿no? Y aquí se hace la cámara, ¿no? Esa es una camarita para captar el agua y, bueno, una pantalla simple. Esto es importante, esa pantallita, porque cuando se capta el agua, a veces, bueno, los futuros generalmente tienen agua cristalina, ¿no? Pero en época de lluvia a veces trae sedimentos, entonces aquí se deposita, ¿no? En una camarita para que entre a la Z, ¿no? Luego ya a la Z para que vaya hasta la planta de tratamiento o en su defecto a la tanque de almacenamiento. Aquí vemos una foto cómo ya está plasmado, ¿no? Su sello sanitario. Ahí tenemos la cámara de la obra de toma y la cámara de llaves, ¿no? Generalmente hay que colocar, ¿no? Aquí se ha hecho un cerco de malla, alambre de púas, para que no vayan, digamos, animales o la gente, ¿no? Siempre hay que protegerlos. Galerías filtrantes. Bueno, son estructuras que permiten captar el agua subsuperficial a través de obras paralelas o transversales en el cuerpo del agua. El propósito de estas obras es interceptar el flujo natural del agua subsuperficial, ¿no? Para que ingrese por gravedad al interior de la estructura o tubería y sea conducido hacia una cámara de colectora de una de las márgenes del río. Bueno, aquí tenemos una foto, esta es una bóveda, es una galería filtrante, donde en la parte superior se tiene como unos barbacanas, se tiene, ¿no? Para que pueda chocer. En este caso ahorita no está, no hay infiltración, ¿no? Estamos en época de sequía. Acá podemos observar cómo, cómo está una cámara, ¿no? La cámara de lo que es de la galería filtrante, ¿no? Bueno, aquí descompone la obra de toma, aquí es lo que es de galería filtrante, ¿no? Está compuesta generalmente en una entrada profunda, tiene lo que es la galería filtrante, las barbacanas, ¿no? Esas son las barbacanas, lo que les mostré en la foto. Y bueno, va a la cámara de entrada y por el tubo de descarga va. Aquí tenemos una foto, esta foto es de lo que es de Tarata, ¿no? Esto es el ingreso y aquí está todo lo que es la galería, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Hay que gradar. Cuando se empieza todo lo que es la galería filtrante, hay que gradar. Gradado se pone, filtro se coloca para que el material del río no colmate las barbacanas y de esta manera pueden ingresar a la cámara y se sature, digamos, ¿no? Métodos de construcción, ¿no? Pueden ser de alcantarillas de hormigón armado, cajas de alcantarilla de pared de mampostería, como vimos, tubos perforados de concreto o de galvanizado también podría ser, ¿no? Bueno, aquí podemos ver ya otro tipo, ¿no? Lo que son los pozos. Los pozos, ¿no? Son obras que se realizan para captar aguas subterráneas, subsuperficiales y profundas, ¿no? Pueden ser pozos someros, captan agua superficial de acuíferos de poca profundidad, menores a 30 metros, ¿no? Y los pozos profundos, captan aguas subterráneas a profundidades mayores a 30 metros. Aquí, bueno, tenemos un grafiquito que podemos ver, ¿no? Lo que es un pozo artesiano, ¿no? Que podemos ver. Un pozo freático y un pozo lo que ya está confinado con 2 extractos impermeables, ¿no? Bueno, los componentes de los tipos de pozo, ¿no? Los pozos someros. Los pozos someros generalmente, estos pozos hay en el trópico, por ejemplo. Hay en el oriente bastante. Son tubos, ¿no? En la foto vamos a ver, son tubos de 1 metro de alcantarilla se coloca y estos se van colocando de 10 metros, 20 metros, ¿no? Y se coloca, como ven en el gráfico acá, digamos, ¿no? Y succionan directamente con tuberías, con bombas para captar. Y los pozos profundos que conocemos, ¿no? Que
se hace ya con equipos, ¿no? Con un camión perforador de pozo, ya sea percusión o bueno, ya sí es dependiendo a la zona que se está haciendo, ¿no? Un esquema tenemos acá, cómo está. De estos pozos importantes que tengan su sello sanitario. El sello sanitario, ¿no? Se hace con hormigón, todo eso, y bueno, hay que rellenar, ¿no? Con arcilla, como el esquema podemos ver, ¿no? Poner filtros, colocar donde están los prefiltros de grava, perdón, donde están los filtros, ¿no? De fieso. Y bueno, es todo un protocolo, ¿no? Hay que hacer pruebas de bombeo, todo un protocolo, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los pozos someros, como les dije, ¿no? Son tubos, si se dan cuenta, son tubos, ¿no? De 1 metro de diámetro. Y estos pueden llegar hasta 20 metros o más. Estos tipos de pozos se ve generalmente en el trópico, en el oriente, en Beni, por ejemplo, hay bastantes de estos. Los proyectos de agua potable que hacen en esa zona, bastantes pozos hay, pero como les dije, el sello sanitario no son bien tapados, digamos, está lleno de insectos, hasta a veces hay animales adentro, digamos, ratas muertas, y etcétera, ¿no? Y estos son los pozos profundos, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que se hace con la caso perforador y se perfora 60 metros, 90 metros, ¿no? Por ejemplo, en Santibáñez, casi todos los sistemas de agua son pozos. En Santibáñez mismo hay 3 pozos, digamos, ¿no? Para lo que es Santibáñez, el centro poblado. Ahí los pozos están a 70 metros, 60 metros, 80 metros ahí. Y ahí tiene un caudal de 2 litros, ¿no? Y son aptas para consumo. Almacenamiento. Para el almacenamiento, la dotación diaria, ¿no? Ya lo vimos esto. Lo que es la dotación diaria. Dotación futura, ¿no? La dotación futura calculamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la normativa, este es 0,5% al 2%, ¿no? Del crecimiento geométrico que tenemos acá. Caudales de diseño, ¿no? El caudal de diseño, como conocemos, de una población obtenida en un año de registros se determina a base de la ecuación, ¿no? La población futura y la dotación futura, ¿no? Que tenemos, sacamos el caudal medio. Y el caudal máximo diario, ese es el que es el caudal máximo de día de mayor consumo, ¿no? Este se determina multiplicando por 1.2 a 1.5, ¿no? Y esto varía de acuerdo a la población. Y el caudal máximo horario, ¿no? Este se multiplica por el caudal máximo diario, ¿no? Y bueno, es el consumo máximo diario que se multiplica por un coeficiente, ¿no? K2. Varía de 1.2 a 2.2. Aquí tenemos una tabla de la normativa que, bueno, por población está dividido, ¿no? Como podemos observar. Caudales de diseño. Bueno, aquí tenemos un esquemita, ¿no? ¿Cómo tenemos que diseñar nuestro sistema de agua? De la fuente hasta la planta de tratamiento, el caudal máximo diario. O de la planta de tratamiento hacia el tanque elevado, caudal máximo diario. Si es que no existiera la planta de tratamiento, en ese caudal máximo diario, ¿no? Y a partir del tanque de almacenamiento a la de distribución, ese caudal máximo horario, ¿no? También hay caudales industriales, ¿no? Que es la cantidad de agua que se requiere para atender la demanda industrial. Los consumos industriales pueden ser establecidos en base a las especificadas en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, ¿no? Y demanda contra incendios, ¿no? Para poblaciones menores a 10.000 habitantes no es necesario y resulta antieconómico el proyectar la demanda contra incendios. Sin embargo, el proyectista deberá justificar el caso que dicha proyección sea necesario, ¿no? Generalmente no se aplica aquí porque nuestras poblaciones, digamos, en áreas rurales son pequeñas, son menores esa población. Este es el periodo de diseño, ¿no? Que se tiene cada sistema, ¿no? Como ya vimos anteriormente, ¿no? Obra de toma, aducción, demás. Tanques de regulación. Bueno, los tanques de regulación son estructuras civiles destinadas a almacenar el agua. Tienen como función mantener un volumen adicional como reserva y garantizar presiones de servicio en la red de distribución para satisfacer la demanda de agua. Este tanque de regulación, ¿no? Se tiene que, de una población, 24 horas tiene que haber agua y con las presiones necesarias, ¿no?
Capacidad del sistema de almacenamiento. Volumen de regulación. Bueno, el volumen de regulación está destinado a suministrar el agua en las horas de demanda máxima y presiones adecuadas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Hay de gravedad y de bombeo, ¿no? De 15 a 30% del caudal máximo diario, ¿no? Se puede estimar directamente. A veces no tenemos datos y tenemos que estimar. Volumen contra incendios, ¿no? Este volumen está destinado a garantizar un abastecimiento de emergencia para combatir incendios, ¿no? Acá tenemos poblaciones menores a 10.000 habitantes por hectárea, ¿no? 10 litros, no 16. Aquí tenemos, como podemos observar, ¿no? Y bueno, tiene un tiempo de 2 a 4 horas, digamos, ¿no? De duración. Volumen de reserva, ¿no? El volumen de reserva del abastecimiento de agua durante las interrupciones accidentales de funcionamiento de los componentes de sistema situado antes del tanque de almacenamiento, ¿no? O durante periodos de reparación, mantenimiento de obras de captación, conducción, tratamiento y casos de falla del sistema de bombeo, ¿no? Bueno, esto tenemos el volumen de reserva, ¿no? Y la ecuación que tenemos. Y el volumen del tanque se determina, ¿no? El volumen de regulación más el volumen contra incendios o volumen de regulación más el volumen de reserva. El mayor volumen es el que se considera para el tanque. También hay cálculo analítico, aquí como podemos ver, ¿no? 24 horas tenemos la entrada y salida, ¿no? En las curvas que tenemos en tiempo en función a la carga horaria y se determina, ¿no? De acuerdo a los caudales máximos excedente y máximos faltante, digamos. Y tenemos ahí ya la capacidad. Bueno, estos son cálculos analíticos, ¿no? También hay cálculo gráfico, ¿no? Para allá la curva masa entre la entrada del suministro y la salida de la demanda. Es el diagrama de ZIP. Estos volúmenes acumulados escogidos en un intervalo de tiempo, ¿no? Acá tenemos la máxima excedente y la máxima faltante, y en la cual podemos tener ya el volumen del tanque. Bueno, hay dos tipos de tanques, ¿no? Los elevados, que generalmente en la zona del Chapare, en las zonas planas, ¿no? Como vemos acá. Y los tanques semientesados. Aquí vemos un tanque, esto es por ejemplo, en Tacopaya es esto. Este tanque semientesado, ¿no? Hidráulica de tuberías. Bueno, para la hidráulica de tuberías hay fórmulas empíricas, ¿no? La ecuación de Darcy-Weiss, como vemos acá, ¿no? Esto voy a pasar así rápido porque es, digamos, ya tienen conocimiento ustedes, ¿no? Con esta ecuación, digamos, se halla el factor de fricción, ¿no? Con el diagrama de Modi, como se dice, ¿no? Para saber el flujo laminar turbulento, ¿no? En la zona crítica. Y la ecuación de Hasse-Williams, ¿no? Es con lo que generalmente diseñamos las redes. Y la ecuación de Manning, bueno, generalmente utilizamos para canales, ¿no? Aunque algunos utilizan, ¿no? Pero la ecuación de Hasse-Williams es lo que generalmente utilizamos. Y las redes locales que hay en la red, ¿no? Es esta ecuación que tenemos ahí. Aducción del agua. Bueno, acá como anteriormente les dije, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Un canal, el caudal de diseño de aducción, que es el caudal máximo diario, ¿no? Si es que el planta de tratamiento, no hay planta de tratamiento, entonces este caudal se considera. Y el perfil, aquí tenemos un perfil, ¿no? Que viene de la fuente y directamente hasta lo que es el tanque, ¿no? Cómo está yendo la línea piezométrica y cómo, esto es un perfil, digamos, ¿no? Presiones máximas. La presión máxima en la aducción, la presión estática no debe ser mayor el 80% de la presión nominal, dice, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las velocidades, ¿no? De la aducción. Por ejemplo, en PVC no tiene que ser mayor a 5 metros y en acero galvanizado que utilizamos, ¿no? No tiene que ser mayor a máximo 5 metros. Velocidad de diseño mínimo, ¿no? No puede ser menos de 0,3, ¿no? Esto ya saben es por los sedimentos. Si hacemos menor a esta velocidad, se va a empezar la tubería. Si trae sedimento el agua, depende de la calidad, ¿no? Se va a empezar a tapar de esto. Profundidad de instalación. Tiene que ser mayor a 60 centímetros, ¿no? Desde la clave de la tubería. Tipos de aducción, ¿no? Hay aducciones por gravedad, como podemos observar acá, ¿no? Tienes la captación, la aducción del reservorio y la distribución, ¿no? Aquí un tanquecito tenemos, aquí un perfil. Aducción por bombeo, ¿no? Aquí en la aducción por bombeo tenemos que vencer lo que es el desnivel que existe, ¿no? De la
obra de toma o del pozo hasta el depósito, ¿no? Entonces necesitamos aquí ya una bomba de agua. Acá podemos ver, por ejemplo, estos de Santibáñez. Y aquí tenemos un pozo y esta es la caseta de bombeo, ¿no? Para bombear al tanque elevado. Aquí, por aquí es el tanque elevado. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? El pozo, aquí tengo una caseta de bombeo, ¿no? Y al tanque elevado y a la aducción. Directamente va a la aducción. Sistema de distribución. Para el sistema de distribución, ¿no? Bueno, es un conjunto de tuberías, ¿no? De accesorios de disposición que permiten el suministro de agua. Aquí podemos ver, bueno, para un poquito más rápido, ¿no? Los diámetros mínimos que tenemos, ¿no? Esto es de acuerdo a la normativa. Poblaciones menores a 2.000 habitantes es 1 pulgada, ¿no? Entre 2001 a 20.000, 1,5, y mayores a 20.000, 2 pulgadas, ¿no? Redes abiertas, puede ser menor a población a 2.000 habitantes, 3 cuartos puedes utilizar, ¿no? Hasta 1, digamos, ¿no? Las velocidades tienen que estar entre 0,3 y 2, ¿no? Ese es el intervalo que dice. Y las presiones, menores a 2.000 habitantes, ¿no? 5 metros columna de agua, entre 2.000 y 10.000, 10 metros columna, si mayor de 10.000, 13, ¿no? Bueno, lo recomendable aquí es, digamos, yo generalmente diseño hasta 10, porque, digamos, cuando ya se está instalando la red o casi te están haciendo duchas, a veces cuando se coloca 5 muy alzaces, ¿no? Es mejor hacerlo con 10. Y la ubicación de las tuberías, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la acera, la calle, ¿no? A 1 metro tiene que ser de la acera sur, y aquí tenemos la excavación, ¿no? Tráfico vehicular, 0,80 y rural, ¿no? Hasta 50 podemos hacer. Tipo de redes. Pueden haber 2 tipos de redes ahí, ¿no? Las redes ramificadas. Son redes de distribución constituidas por un ramal troncal y una serie de ramificaciones ramales, como podemos aquí, ¿no? Se refiere que está todo ramificado. Generalmente esto es en el área rural, se ve. Y cómo asignamos los nudos, ¿no? Hay el método de número de familias. Acá tenemos, ¿no? Es una formulita que es de la norma también esto, ¿no? En el cual tenemos los nudos y dividimos entre todas las familias beneficiadas, ¿no? Con el caudal máximo horario. Aquí tenemos las formulitas. Asignación de caudales a los nudos, ¿no? Método de longitud virtuales. Bueno, esto es, ya tienen conocimiento, ¿no? Lo que es longitudes virtuales, ¿no? Cuando no hay población a ambos lados, la longitud virtual es 0, ¿no? Cuando hay población a ambos lados es 2, ¿no? Y cuando hay un solo lado es la misma longitud, ¿no? Aquí tienes la ecuación, ¿no? El cociente caudal por metro, caudal máximo horario, y la sumatoria que tenemos, ¿no? Y cómo sacamos el caudal propio de cada nudo. Redes malladas, ¿no? Bueno, las redes están constituidas por tuberías conectadas de forma de mallas, ¿no? Bueno, esto sea para centros urbanos. Y bueno, podemos hacer por método de áreas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Como es un área, esta es una zona, digamos, hay que sacar áreas y con el caudal máximo horario y el área total de la influencia hay que dividir y sacarle un caudal unitario, ¿no? Luego dividir por cada área y para tener en cada nudo ya el caudal para hacer el diseño. Bueno, en bombas, ¿no? En bombas, bueno, las bombas, ¿no? Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, dispositivos, tuberías, accesorios, motores y bombas que permiten elevar el agua a un nivel inferior a otro superior, como vimos en los otros ejemplos, ¿no? Bueno, es para sacar la potencia de la bomba, ¿no? Donde tenemos la altura manométrica, la carga dinámica total, el peso del agua, bueno, la eficiencia. Y bueno, hay distintos tipos de bomba, ¿no? Hay para pozos profundos, excavados, cuerpos de agua superficiales, ¿no? Hay bombas centrífugas, axiales, o sumergibles, ¿no? Aquí puedes ver en la tablita. Bombas centrífugas verticales sumergibles, bombas centrífugas horizontales no sumergibles, ¿no? Y cuerpos de agua superficiales, ¿no? La bomba centrífuga vertical, bomba centrífuga horizontal, ¿no? Como podemos ver acá. Materiales de construcción. Tuberías, ¿no? Bueno, dentro de los materiales de construcción, las tuberías son dispositivos que permiten el transporte del agua de un punto a otro en su diseño y debe tomar en cuenta la cantidad y calidad de presión de agua a conducir por el máximo de economía y el momento deseado, ¿no? Los esfuerzos que debe resistir, todos los esfuerzos que debe resistir, o sea, se refiere a las presiones, ¿no? Cuando estamos diseñando, ya sea en el WaterCAD o los programas, tenemos que tener cuidado qué material vamos a utilizar.
Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los diámetros comerciales, digamos, de lo que es el fieso dúctil, ¿no? Presión de trabajo en metros columna de agua, ¿no? Mayor de 300, dicen, ¿no? Ventajas, buena resistencia de carga exterior, muy buena resistencia a la corrosión, más livianos, ¿no? Y las desventajas, poca elasticidad, pero de mayor que el fieso fundido, y bueno, son caras, ¿no? Y el costo elevado es. A ver, veremos de lo que es del PVC, lo que utilizamos más, ¿no? Aquí tenemos el PVC, diámetros comerciales, ¿no? Presión de trabajo, pero dependiendo, ¿no? Hay SDR32, SDR21, lo que más utilizamos es el SDR21, ¿no? Mira, 140 metros, columna de agua de soporte. Clase 9 también, ¿no? Mira, 60, clase 6, 60, bueno, el clase 9 es 90, aquí hay un error, digamos. Clase 12, 120, clase 15, 150, ¿no? Y los esquemas, esquema 40, esto es generalmente para instalaciones domiciliarias, ¿no? Y esquema 80, variables, estos para cuando hay sifones, ya, ¿no? Depresiones fuertes ahí. Y con las ventajas, ¿no? Excelentes de asistencia a la corrosión, liviana y fácil de manipuleo, ¿no? Las desventajas es que hasta temperaturas de 50 grados, ¿no? Solo puede funcionar. Baja resistencia a la flexión, demás, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros tipos de materiales, y aquí el fieso galvanizado también que utilizamos, ¿no? Tiene hasta 400 metros de agua soporta. Buena resistencia, pero el precio es elevado, ¿no? Es la desventaja. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de accesorios, ¿no? Son los accesorios generalmente utilizados como PVC, ¿no? Lo que es el codo, tapón, test, unión deductora, unión universal, ¿no? Generalmente esto para las cámaras. Y accesorios de acero galvanizado, acá también tenemos, ¿no? Son los que generalmente utilizamos en las cámaras de llaves y demás, ¿no? Unión universal, ¿no? Ahí está, tapones, hembra y macho, test, codos, ¿no? Válvulas. Las válvulas son muy importantes, ¿no? Las válvulas son dispositivos mecánicos destinados a interrumpir y controlar o regular el movimiento del fluido dentro de una conducción de presión, ¿no? Bueno, aquí tenemos distintas válvulas, ¿no? Las más conocidas son las de bola, las que conocemos, ¿no? Esta válvula corta rápido el agua, válvula diafragma, ¿no? Y la válvula compuerta. Estas válvulas generalmente utilizan en las represas, ¿no? Es válvula cuchillo también. Igual se utiliza en las cámaras, válvula mariposa también, ¿no? Hay distintas válvulas que se van utilizando en los distintos cámaras de llaves, ¿no? Bueno, ya para estar concluyendo aspectos ambientales, ¿no? En aspectos ambientales, sobre tratamiento de aguas, esto es importante, ¿no? ¿Qué es los tratamientos de aguas? Son conjuntos de obras de infraestructuras civiles, instalaciones y equipos que tienen la finalidad de transformar la calidad de agua cruda en agua potable a través de procesos y operaciones unitarias, ¿no? Entonces, el tratamiento de agua consiste generalmente, ¿no? Un tratamiento de agua simple, ¿no? Coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Bueno, la coagulación es, ¿no? Se coloca un producto químico y este producto químico a los coloides les desestabiliza, ¿no? Se le da una carga de ion, el cual se forman microfóculos, ¿no? Y generalmente se utiliza ya coagulantes, ¿no? Sulfato de aluminio, fesoso, ¿no? Demás. En CEMAPA, por ejemplo, utilizan el sulfato de aluminio. Floculación, ¿no? Estos microfóculos se van haciendo flóculos y empiezan a sedimentar, a decantar, ¿no? Y lo que es la sedimentación, ¿no? Grupo de partículas floculares, lo que le decíamos, ¿no? Se sedimenta. Luego se filtra, pasa por filtros, ¿no? Hay filtros lentos y rápidos, hay filtros de carbón o de arena o de cuarcitas, todo eso, ¿no? Dependiendo el tipo de agua que vamos a hacer. Desinfección, esto es importante, una vez que se filtra además, se puede desinfectar ya por dióxido de cloro, cloraminas, ozono o de UV, ¿no? O cloración. Bueno, en nuestro medio generalmente hacemos ionizado, ¿no? Utilizamos el hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio, ¿no? Aquí podemos ver el proceso del tratamiento del agua, ¿no? Con sus procesos unitarios, ¿no? Aquí está la captación, aquí está la coagulación que se hace, ¿no? Aquí floculación, demás, ¿no? La decantación o lo que va por los filtros, ¿no? La filtración y la cloración, ¿no? Y a partir de la cloración ya es directamente para que vaya a la red de distribución, ¿no? Un esquemita.
Aquí podemos observar, esta es la planta de tratamiento que existía en Puerto Villazuel, este es en el Chapare Cochabambino, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, esto trabajaba como una, el coagulante entraba, esto trabajaba como un floculador, y esto era el filtro, y esta parte de acá que observan era el tanque de agua. Como pueden observar, eran dos celdas, ¿no? El agua acá no funcionaba, la planta de tratamiento, el agua salía sucio, como chicha salía, ¿no? Bien turbio. El agua que traían esto era de un tanque elevado y desvío, ¿no? Entonces este tanque se hizo la consultoría y se diseñó todo lo que es una nueva planta de tratamiento, todas las redes de distribución, ¿no? Esto es en Puerto Villazuel. Y lo que es importante es aquí estamos sacando muestras de agua. Aquí como se puede observar, ¿no? Esto es con la Facultad de Tecnología, ¿no? El Centro Casa, ¿no? Sacamos muestras de agua para ver los análisis físico-químicos y microbiológicos, ¿no? Bueno, acá tenemos una muestra, ¿no? De lo que es los análisis de agua, los físico-químicos, ¿no? En los cuales están pH, tubiedad, conductividad, ¿no? Lo importante de esto es, digamos, los sólidos totales, ¿no? Y hieso, manganeso, ¿no? Cuando hieso, manganeso es por elevado de los parámetros básicos de agua, entonces quiere decir que es pozo, ¿no? Si son bajos, son vertientes. Cuando son vertientes, tu hieso total no hay, pero tienes turbidez a veces, ¿no? O vertientes limpias, puede ser, digamos, que cumplan todo esto. Pero en la parte microbiológica, casi todas las aguas no cumplen eso, ¿no? Porque tiene que tener cero de los coliformes totales, ¿no? Y generalmente se tiene aquí bastante, ¿no? Estos son los dos muestras de análisis de agua que se tiene. Impactos ambientales, ¿no? Bueno, los impactos ambientales. Se denomina el impacto ambiental los efectos que las actividades humanas ocasionan en el medio. El impacto producido por el elevado consumo de agua afecta a la calidad y a la cantidad, ¿no? Respecto a la calidad, se llega a producir la contaminación de las aguas, cambio de las características del agua que afectan negativamente a la salud. La supervivencia o actividad de los seres vivos tienen tres orígenes, ¿no? Urbano, industrial, agrícola y ganadero, ¿no? Eso es respecto a cómo se contaminan las aguas por nuestras actividades que tenemos, ¿no? Con respecto a la cantidad que se llega a producir, la sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas. Por ejemplo, eso tenemos en lo que es en el Valle Alto, en Punata, Tacliza, hay bastantes pozos de agua para riego, para consumo, y hay una sobreexplotación que los niveles de agua han bajado bastante. Por ejemplo, en Toco hay un pozo, ¿no? Que antes daba 6 litros. Bueno, los compañeros, los compas me dicen, ¿no? Los dirigentes que tenían 10 litros segundo ahora tienen a la mitad bajado, 6, 5, pero sigue habiendo agua, ¿no? A eso se refiere. Se ha llegado a situaciones de estrés hídrico se dice, ¿no? La demanda es mayor que la disponibilidad del agua, ya que se ha multiplicado el consumo de agua por 7 o más en el siglo XXI, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Hay más pozo, sacan más agua, y las lluvias que tenemos por el cambio climático llueve poco y las de carga se va disminuyendo, ¿no? Aspectos constructivos. Bueno, para los aspectos constructivos, ¿no? El manejo de las tuberías tiene que ser adecuadas, ¿no? Colocar a un lado de la zanja, no se le puede botar, demás, ¿no? Excavación y apuntalamientos. Esto es importante, ¿no? Hay que apuntalar ya cuando es mayor a 1,20 m, demás, para que evitar accidentes que los trabajadores que estén adentro colocan las tuberías, ¿no? Hay que apuntalar. Nivelado de tuberías, ¿no? Iguales, hay que hacer con teodolitos, con equipos topográficos para que estén como debe acomodarse, ¿no? Con estación total y demás. Limpiado, tendido y separación de la cama, digamos. Bueno, hay que quitar todo lo que es, ¿no? La suciedad, todo eso. Cuando son generalmente en juntas rígidas, hay que limpiador colocar, ¿no? Para pegar luego el pegamento. Cuando son ya juntas, digamos, con arandela de goma, no es necesario, ¿no? Eso hay que golpear nomás. También importante es la prueba hidráulica, ¿no? En el cual se hace todo un procedimiento, ¿no? Cada 400 metros y la presión tiene que ser 1 a 5 veces, ¿no? La presión nominal máxima de servicio. Y se debe llegar a la tubería, ¿no? En el punto más bajo y con manómetros se tiene que, de precisión, ¿no? Para ver cuánto se está la presión que se tiene de acuerdo a los diseños que se ha hecho y verificar, ¿no? Pruebas hidráulicas, ¿no? Continuando, ¿no?
Rellenar parcialmente los tubos con tierra de salinidad compactada permite movimientos, ¿no? Y esto es rellenado. La prueba se efectúa en tramos no mayores a 400 metros, se efectúa con una presión de 1.5 veces mayor para lo que hemos dicho, ¿no? Hace rato. Y el tiempo de ensayo no debe ser menor a 1 hora. Rellena y compactado. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Cómo tenemos que colocar nuestras tuberías, ¿no? En áreas urbanas, 80 centímetros, si es que no, de la clave, si es que hay tráfico, ¿no? Hasta 60 centímetros si no hay tráfico. En áreas rurales, 60 centímetros, te dicen, ¿no? Pero hay que poner siempre una cama de tierra cernida, ¿no? Esto hay que colocar para no alterar las condiciones de la tubería, ¿no? Si es que hay piedras, demás cosas, ¿no? Y hay que compactar, ¿no? Hay que ir compactando con espesores de cada 20 centímetros, ¿no? Bueno, con eso espero que les haya gustado la presentación para que amplíen más conocimientos o los que no sabían qué eran los sistemas de agua potable. Entonces, para ver cómo se debe diseñar, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Eso sería, compañeros. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Bueno, un resumen de todo lo que es sistemas de alcantarillado, todo lo que tiene que ver al agua potable, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos preguntas. La primera, un momentito. ¿Cuál es el caudal mínimo que solicitan las entidades financiadoras? Bueno, ese punto, como les dije hace rato, ¿no? Bueno, por mi experiencia, ¿no? Generalmente en las zonas andinas, ¿no? En la parte de Tacopaya, Arque, las vertientes se están secando. Por ejemplo, hay un sistema igual en Sacabamba, ¿no? Que tenía 1 litro, 1,5 litros, ¿no? Ahora ya es reducido, ¿no? Pero generalmente la entidad financiadora de 1 litro que tengas, 0,6 litros, de 0,5 a 0,6, ¿no? Pero tratar de a 1 litro llegar, y ahí la entidad, digamos, ya un poco te va a entender, ¿no? Dependiendo de la población también, ¿no? Porque está en función a la población para tener la cantidad de agua, ¿no? La demanda de agua. Pero lo ideal es tener por lo menos 0,5 litros segundo. Gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. Para poblaciones menores a 500 habitantes, ¿qué valores de coeficientes K1 y K2 recomienda adoptar? Bueno, cuando son poblaciones pequeñitas, por ejemplo, hay que siempre hay que adoptar los coeficientes más bajos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Chapar se utiliza bastante agua, ¿no? Se duchan, todo demás cosas. Hay que colocar coeficientes altos. Como pueden observar a ver, vamos a ver esa parte de las tablas donde dice la dotación, ¿no? Esa dotación de agua que tenemos, si se dan cuenta, hasta 500 habitantes dicen, ¿no? 70 litros, ¿no? Pero haciendo, digamos, un control, digamos así, se llega casi a 90 litros, digamos, 90 litros, ¿no? De consumo de agua. Igual aquí en los valles, digamos, no es 70, por ejemplo, ¿no? En las poblaciones más utilizan a veces, ¿no? Pero para aminorar estas cositas, los coeficientes, lo que hay que utilizar los mayores, digamos, ¿no? Dependiendo, digamos, si hago en el trópico, utilizo el mayor, pero si hago en el altiplano, por si ahí no utilizan tanto, entonces pongo el menor. Ese es criterio ya, digamos, dependiendo del diseñista, ¿no? Viendo el ingeniero tiene que ir al campo, tiene que ir a ver a la población, tiene que ver cómo vive esa población, ¿no? Qué tipo de usos y costumbres tienen, ¿no? Entonces, esos detallitos, ¿no? Es como el Valle Alto, digamos, hay chicherías a veces o no sé, ¿no? Entonces están haciendo, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco más del caudal, demás, ¿no? Pero yo lo haría de esa manera, digamos. Muy bien, bueno, tenemos dos preguntas más y con eso vamos a finalizar. Buenas tardes, ingeniero. ¿Por qué el tratamiento del agua de mar es tan difícil y costosa? Bueno, el tratamiento del mar es costosa porque tiene bastante sal. Como sabemos, ¿no? Todos los ríos, todo lo que escurre va hacia el mar, ¿no? Entonces va lavando las sales, demás cosas. Entonces llega al agua de mar bien salado el agua, ¿no?
Entonces, cuando estás haciendo ya el tratamiento de agua, sacar la sal del agua, ahí es el problema, digamos, ¿no? Es bastante salada y se hace ya procesos de ósmosis o se hace ya otro tipo de ozono, ¿no? Se hace tratamientos. Y en la actualidad, por ejemplo, en Arabia Saudita tratan el agua, ¿no? Es el agua más cara del mundo que utilizan ellos, digamos, ¿no? Por eso es difícil tratar el agua del mar porque es bastante salada, digamos, su conductividad es bastante elevada. Por ejemplo, aquí en Vacas, la conductividad, ¿no? de un lago, hay lagos, ¿no? Es más de 3.000. Y generalmente la norma te dice, tienes que tener menos de 500, te dice, ¿no? Hasta 1.000 está bien, digamos, ¿no? Son ensayos que se hacen con un aparatito, ¿no? La conductividad. Y tiene 3.000, es bastante. Uno prueba el agua, digamos, o sea, solo con un poquito y se siente salado. En el mar es más, más salado. Bueno, aquí la última pregunta, para ir ya cerrando, nos pasa bastante el tiempo. Ingeniero, ¿cuál es mejor para distribución, el método de áreas o el de mallas? Bueno, lo que hay que considerar ahí es, hay que analizar qué tipo de población es, ¿no? El de mallas, por ejemplo, si tengo una población bien concentrada, haría, digamos, en lo que es las áreas. Por ejemplo, en Santibáñez se hizo el sistema de agua potable. Hicimos ahí la zona urbana, obviamente, ¿no? Hicimos por áreas, porque estaba bien concentrada, digamos, ¿no? Pero depende, ¿no? Si es depende, o sea, decir, depende del diseñista del criterio, porque otros podrían decir, yo haría por longitudes virtuales, digamos, ¿no? Entonces, depende del criterio. Pero en ciudades concentradas yo haría por áreas. Por ejemplo, acá en el distrito 2 de Cochabamba, para CEMAPA, se ha hecho por áreas, digamos. Hemos hecho por áreas porque está bien concentrado, digamos, ¿no? O sea, depende del diseño, al diseñista es. No sé si Muchas alguien más. gracias. Sí, gracias, ingeniero. Nos hemos pasado un poquito ya del tiempo. Bueno, agradecerle por su tiempo y por la exposición, ¿no? Es complicado, prácticamente ha dado todo el resumen de lo que es diseño y es realmente extenso. Agradecerle nuevamente, ingeniero, por el tiempo que nos ha podido brindar en esta ocasión. Bueno, más bien yo les agradecía a todos ustedes por la iniciativa que tienen en realizar estos cursos para todos los colegas, para que puedan también repasar y aprender todo lo que es el agua potable, el abastecimiento, ¿no? Y ya cuando estén trabajando van a ver todos los obstáculos que existen, ¿no? Ya en entidades financiadoras y demás, ¿no? Pero espero que les haya gustado la presentación y bueno, hasta otro momento y gracias por la invitación a ustedes. Buenas tardes.